Muy buenas, te doy la bienvenida al primer capítulo de este podcast de entrenamiento de escalada, cuyo objetivo es el de aportarte información fácil, de calidad y sobre todo que puedas implementar en tu día a día para que mejoren la calidad de tus entrenamientos y tu nivel de escalada en roca. Por si acabas de llegar y todavía no me conoces, no sabes quién soy, voy a hacer una breve presentación. Soy Sergio Consuegra, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y llevo más de 10 años dedicándome profesionalmente al entrenamiento de escalada. Ayudo a escaladores que se autoentrenan y a entrenadores que entrenan a escaladores a entrenar basando sus decisiones en la evidencia científica, que de hecho soy el autor del libro que seguramente conocerás, Entrenamiento de escalada basado en la evidencia científica. Si te soy sincero, no tengo ni idea de cuántos capítulos voy a hacer, pero lo que sí que sé es que me va a costar mucho hacer lo que quiero, que es en realidad hacer un podcast muy cortito, rápido, de bastante menos de media hora es mi intención, pero si me conoces sabrás que es algo bastante difícil, ya que me gusta mucho explicar, me gusta mucho hablar y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. El título de este primer capítulo es cómo estructurar tu entrenamiento de dedos, las suspensiones, para ganar fuerza de verdad sin lesionarte. Un tema que cada vez preocupa más a los escaladores y que recibo consultas a diario sobre ello. Pues sin más dilación, empezamos. Mira, hace unos años era difícil encontrar información. Tenías que ir o a revistas especializadas, como en su momento Desnivel, tenías que ir si no a una tesis doctoral y no era fácil acceder a ello, o lo normal era preguntar a ese colega que escalaba más que tú y pedirle ayuda, o copiar básicamente lo que hacía él o lo que te había llegado que hacía cualquier escalador de los que están fuertes, de los profesionales. Esa era la principal referencia para entrenar dedos. Vale, hoy en día ese no es el problema en absoluto, es justo el contrario. Hay demasiada información muy accesible. Tenemos aplicaciones que nos dan planes de entrenamiento, nos dan protocolos de entrenamiento para los dedos, pues como puede ser el de la Beastmaker, como puede ser la Happy Fingers, como puede ser Crimp. Hay muchísimas aplicaciones cada vez más. Tenemos, por supuesto, la inteligencia artificial. Hoy en día le preguntas a cualquiera de las miles de inteligencias artificiales que hay que te diseñe un plan de entrenamiento y bueno, pues con mayor o con menor criterio, mi opinión es que con cada vez menor criterio, te plantea un entrenamiento a priori individualizado, pero en realidad sabemos que nada individualizado. Y tenemos también protocolos muy famosos que están más o menos validados. Por ejemplo, como uno de los validados está el de Eva López de 4 semanas, el de su tesis doctoral de 4 semanas de canto grande con lastre, 2 semanas de descanso y 4 semanas de canto pequeño. Vale, de este protocolo que efectivamente funciona y yo te diría que es el protocolo más repetido a nivel mundial, hay que tener cuidado, no porque no funcione, está publicado, ha pasado un comité de validación, está muy bien diseñado el estudio, pero como todos los papers, absolutamente todos tienen sus peros, la muestra era muy pequeñita. ¿Qué quiere decir? Que comparó dos grupos de 4 y 5 personas y lo que le funcionó a uno de los grupos, a 4 o 5 personas, es lo que más se ha repetido a nivel mundial. Con lo cual, extrapolar eso, una población de más de 8º grado, 5 personas, a cualquier persona de cualquier nivel, es algo a coger con pinzas. Tenemos también otros protocolos con muchísima menor evidencia o validez a nivel científico, algunos que se han puesto de moda hace muy poquito, como el de las Abrahams, que bueno, ya creo que entre todos los que nos dedicamos a divulgar ciencia hemos dado suficientes razones y suficientes referencias como para demostrar que ese estudio pues, tenía poca o ninguna validez, o algunos como están publicados en revistas no científicas, pero que yo creo que todos hemos sufrido, me incluyo en ello, como los famosos métodos de la Inquisición o los contratos, estos que tenías que hacer, por ejemplo, una suspensión en una regleta durante X segundos y descansabas hasta
era el minuto, y luego a partir de ahí tenías que hacer pues otra suspensión de X duración y X dominadas, y lo que te quedaba al minuto descansabas, y al final ibas sumando en cada serie una nueva carga, un nuevo ejercicio, aumentar el tiempo de suspensión, etcétera, y al final lo único que conseguías era un destrozo de todas tus estructuras que te doliese hasta el alma. El principal problema que tenemos con todos estos protocolos fácilmente accesibles hoy en día es la individualización, ¿vale? Que no podemos o no sabemos adaptarlos correctamente a cada persona. Y aquí te voy a decir una cosa que puede parecer de perogrullo, pero que en realidad tiene una influencia brutal en lo que hacemos, y estoy seguro de que no lo estás teniendo en cuenta cuando diseñas tus suspensiones. Y es que distintos estímulos conducen a diferentes adaptaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que si yo hago un trabajo, por ejemplo, al 85% de fuerza máxima, voy a tener unas adaptaciones. Y si hago un trabajo al 60, voy a tener otras diferentes. Además, como está demostrado a nivel científico en un montón de papers, no tiene nada que ver si yo, por ejemplo, voy a hablar de dominadas, ¿vale? Si yo puedo hacer al 85%, imagínate que puedo hacer 8 repeticiones, 8 dominadas, si yo hago 3 dominadas y corto la serie, que si hago 5, que si hago 7, que si hago 8, ¿vale? Distintos grados de fatiga conllevan un estímulo metabólico y hormonal diferente y por tanto conducen a diferentes adaptaciones. Hasta aquí todo muy lógico y muy claro, pero vamos a traducirlo a lo que estamos hablando, que son los protocolos en las suspensiones. Pongamos uno de los protocolos más habitualmente repetidos, que es realizar una suspensión a 10 segundos, dejándose un margen de 3 segundos al fallo, un carácter de esfuerzo de 10/13. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada persona, ¿vale?, va a poder aguantar 13 segundos al fallo a una intensidad diferente. Me explico. Un escalador de boulder tiene un tipo de adaptaciones, y un escalador de deportiva tiene otro tipo de adaptaciones, y un escalador de tapia tiene otro tipo de adaptaciones, ¿vale? Fuerzas y resistencias diferentes. Igual que un culturista y un powerlifter no pueden hacer el mismo número de repeticiones a la misma intensidad. Es decir, que para un escalador de boulder, alcanzar el fallo muscular en 13 segundos le puede suponer, por ejemplo, me lo invento, un 90% de su fuerza, ¿vale? Sin embargo, para un escalador de deportiva le puede suponer un 83%, o al revés, ¿vale? Son ejemplos, no os lo tomes literal. Igual que un culturista te va a hacer 15 repeticiones de press de banca al 80% de su RM, mientras que un powerlifter al 80%, si te hace 4 o 5, da gracias. Con lo cual, si tú estás entrenando con otra persona y los dos estáis haciendo suspensión, cada uno en su canto puede ser, cada uno con su lastre puede ser, pero al final estáis llegando al fallo muscular en 13 segundos si hacéis 10/13, aunque tengáis el mismo estrés metabólico y hormonal, porque los dos os estáis aproximando al fallo lo mismo, cada uno va a tener va a estar trabajando a una intensidad diferente, con lo cual va a tener resultados diferentes. Por eso, en mi formación, que por si no lo sabías, yo imparto una formación totalmente online, 4 meses de duración para aprender a autoentrenarte, en la que, bueno, son grupos muy pequeñitos, grupos de 6 personas que van de la mano conmigo durante todo el tiempo. Estoy yo garantizando que se comprende todo el tiempo, todo el contenido, ¿vale? Hay soporte diario, contacto directo. Pero bueno, en realidad no quiero hablarte ahora mismo de esto, no quiero venderte esto, no es el objetivo. Vamos con las suspensiones, que sí que es para lo que estoy aquí hoy, vamos. Pues eso, en esta formación, a través de diferentes tests, yo lo que hago es generar una ecuación individual en la que cada persona puede controlar el tiempo al fallo a la intensidad que está buscando. Si conocemos la intensidad, conocemos los efectos, y luego extrapolando desde otras metodologías, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que es de lo que más investigación en entrenamiento de fuerza hay,
puedo modular esa proximidad al fallo, ese grado de fatiga y conseguir el estímulo metabólico y hormonal que yo quiero, adaptándolo completamente a la persona, con lo cual la suspensión queda totalmente personalizada. Y ahora sí, si quiero trabajar, por ejemplo, la fuerza de dedos vía neural, una persona me puede estar trabajando una suspensión a 4 segundos y otra persona me la puede estar trabajando a 7 segundos y los dos están trabajando exactamente de la misma forma, los dos están teniendo exactamente el mismo tipo de estímulo, el estímulo que yo quiero, el estímulo que yo sé que realmente va a estimular esa fibra rápida, va a mejorar esa descarga neural y va a mejorar esa fuerza máxima vía neural. Es una metodología que, aunque la he desarrollado yo, pero bueno, está expuesta en un congreso internacional en el 2024, en un congreso que hubo en Valencia, y bueno, está por ahí publicado. Ahora, si queremos entrenar fuerza, que es de lo que iba este capítulo, como te dije al inicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de suspensiones. Tenemos de duración continua o de duración intermitente, ¿vale? Las suspensiones de duración continua pueden ser suspensiones máximas o suspensiones submáximas. Y luego tenemos las intermitentes. Las intermitentes están diseñadas no para la mejora de la fuerza, sino para la mejora de la resistencia, más específicamente de la reoxigenación y de la capacidad aeróbica del antebrazo. Para la mejora de la fuerza tenemos las suspensiones de duración continua. Las suspensiones máximas se realizan a una intensidad mayor, ¿vale? Por eso se llaman máximas, como su propio nombre indica, de nuevo otra vez algo de perogrullo, y van a estimular la fuerza vía neural, ¿vale? Vía hipertrofia sarcomédica, mientras que las suspensiones submáximas se van a trabajar a una intensidad menor, con lo cual requieren de un mayor estrés metabólico y hormonal y un menor tiempo de descanso entre suspensiones, y van a trabajar la fuerza máxima, pero vía hipertrofia, vía estructural, vía hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, si quieres entrenar la fuerza, lo primero que tienes que hacer es elegir correctamente, elegir adecuadamente el tipo de suspensión que quieres hacer. No tiene sentido intentar mejorar la fuerza aplicando un protocolo de suspensiones intermitentes. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del canto. Vale, volviendo otra vez al paper de Eva López, de su tesis doctoral, sé que el protocolo que publicaba 4 semanas de canto grande con lastre, 2 de descanso y 4 semanas de canto mínimo. Sí, eso efectivamente ha funcionado, pero hay en conclusiones una frase mucho más importante y nos dice que lo que más mejora es el canto grande con lastre. ¿Por qué? Porque se aplica más fuerza, y al aplicar más fuerza se consiguen mayores adaptaciones, y de esto hay mucha evidencia, no solamente en suspensiones, sino en cualquier deporte, en cualquier entrenamiento, en cualquier ejercicio de fuerza, ¿vale? Por ejemplo, si yo realizo un press de banca a máxima velocidad, aunque esté moviendo el mismo peso que otra persona, si le imprimo más velocidad a la misma masa, estoy aplicando más fuerza, y eso se ha visto que estimula, que recluta más fibra rápida y que por tanto las adaptaciones en fuerza que se consiguen son mayores. Y no solo eso, en suspensiones se ha visto que además, este mismo paper nos lo dice, al diferir más el estímulo de lo que se hace cuando escala, produce un estímulo diferente que genera mayores adaptaciones todavía que el escalar, que el entrenar las suspensiones en canto pequeño. Con lo cual vamos a buscar siempre que se pueda entrenar en canto grande, ¿vale? Aplicaremos más fuerza y tendremos mayores adaptaciones. Y otra de las cuestiones a considerar de máxima importancia a la hora de realizar las suspensiones es si la vamos a hacer en una regleta tradicional, colgándonos y con lastre, o con un sensor de fuerza, que es también pues, una de las últimas tendencias que se están dando en el entrenamiento de dedos en escalada. Vale. Para resolver esta pregunta tenemos un paper publicado en el 2025 por Alejandra Ruiz, colaboró también Alejandro Padilla, está realizado en la Universidad Europea de Madrid y precisamente fui yo el que propuso el diseño del estudio, ¿vale? En el que se comparaba
el entrenamiento en suspensión tradicional respecto al entrenamiento con sensor de fuerza. Vale, ¿cuáles fueron los resultados que se dieron en este paper? No voy a entrar a analizar cada uno de los parámetros porque si no se alargaría demasiado el podcast y como te he dicho al inicio, el objetivo es dar información clara, concisa y fácil en el menor tiempo posible. Los resultados era que el entrenar con sensor de fuerza daba muchísimas mejores adaptaciones. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Básicamente, el entrenar con un sensor de fuerza te va a permitir una mayor adaptación a cada día. Me explico. Imagínate, vuelvo otra vez al press de banca, como estaba hablando antes, que yo me hago el 1 de enero un test y mi RM da 100 kilos. Vale, sencillo. Con lo cual, si quiero entrenar al 80% para mejorar mi fuerza máxima, ¿vale? Pues tengo que entrenar a 80 kilos. Vale, fácil. Bueno, pues me pongo a entrenar. Entreno la semana 1 a 80 kilos, la semana 2 a 80 kilos, la semana 3 a 80 kilos y yo sigo entrenando a 80 kilos. Vale, si el entrenamiento está bien diseñado, lo normal es que vaya produciendo adaptaciones. Sencillo, lógico. Vale. Las adaptaciones no se producen de la noche a la mañana, las adaptaciones se van produciendo progresivamente, es decir, que cada día te vuelves un poquito más fuerte. No tienes que entrenar las X semanas que dura ese mesociclo y justo el último día, cuando has terminado a final del mesociclo, ¡pum!, de repente tu RM ha subido. No, cada día va subiendo un poquito tu RM. Con lo cual, si por ejemplo en la segunda semana tu RM es en vez de 100 kilos, ha pasado a ser de 110 kilos, el 80% ya no son 80 kilos. Con lo cual, si sigues entrenando con 80 kilos, estás entrenando a una intensidad menor. Y voy a rescatar aquí una de las leyes más importantes del entrenamiento, y es la ley de Schultz-Arnold, que dice que estímulos que no llegan al umbral no entrenan, pero que además generan fatiga. Con lo cual, ¿qué estás haciendo? Cansarte, entrenar por debajo de ese umbral mínimo que te va a hacer mejorar la fuerza. Que a lo mejor te puede generar un poquito de adaptación, vale, pero la adaptación que vas a tener sí podría ser de ir sumando, por ejemplo, un 10% de fuerza cada semana, va a ser de un 5, de un 4 o de un 1. Con lo cual vas a estar entrenando mucho, vas a conseguir adaptaciones muy por debajo de lo que realmente podrías conseguir. Eso en el mejor de los casos. Si entrenamos con un sensor de fuerza, cada día podemos hacer un test de fuerza máxima que no va a generar prácticamente fatiga, que no te va a requerir tiempo de entrenamiento, que el riesgo de lesión, si lo haces correctamente, va a ser mínimo, ¿vale? Y te va a decir cuál es tu fuerza máxima del día. Y si entrenas al 80%, como en el ejemplo que estoy comentando, de ese máximo del día, vas a garantizar que sí o sí cada día estás dando el estímulo con la intensidad adecuada para llegar a ese umbral mínimo que te va a producir las ganancias en fuerza. Y no solamente eso, sino que además vas a poder entrenar cada mano a su fuerza. ¿Por qué? Porque normalmente, y de hecho esto se veía en el paper que te decía que se publicó el año pasado de Ruiz y colaboradores, si tienes un desequilibrio entre manos y entrenas a dos manos, entrenar a dos manos aumenta esa diferencia, mientras que entrenar con sensor de fuerza disminuye esa dismetría. ¿Por qué se produce? Pues básicamente porque cada mano entrena a su fuerza, entrena a su intensidad. Vamos a ver, si tú tengas hambre o no tengas hambre, comes lo mismo, pues un día puede que ese estímulo, esa comida sea perfecta, otro día puede que te quedes con hambre y otro día puede que comas de más y te siente mal. Con el entrenamiento unilateral pasa exactamente lo mismo. La mano más débil, si entrena más a mayor intensidad, se cansa más y si hace más volumen, también sobreentrena y no puede asimilar el entrenamiento que está haciendo. Con lo cual, entrenando unilateralmente, cada mano por su lado, vas a conseguir que cada mano entrene a la intensidad que tiene y no más ni menos, y que cada mano haga el volumen que puede tolerar y no más, con lo cual cada mano va a hacer
lo óptimo y ambas manos van a equilibrarse y van a conseguir el mismo desarrollo de fuerza, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Y al final vas a conseguir no solamente un mayor rendimiento, sino una menor probabilidad de lesionarte cuando estás escalando o cuando estás entrenando. Y por si fuera poco, cuando estamos entrenando suspensiones tradicionales, colgándonos de una regleta, lo que hacemos es una contracción tipo IMA, ¿vale? Tipo pasiva, tipo aguantar la suspensión para que no se nos abra la mano. Vale, pues esto se ha visto también en diferentes estudios, no de escalada, de escalada solamente que yo sepa, solamente está este estudio que comparaba las contracciones IMA y PIMA, pero sí que es algo que está bastante estudiado en muchos otros deportes, ¿vale? De equipo, individuales, etcétera, y hay metaanálisis y revisiones sistemáticas que comparan las diferencias de IMA y PIMA, de contracciones isométricas tipo IMA y tipo PIMA, y han visto que las contracciones tipo IMA son mejores para escenarios de rehabilitación porque son más complejas de gestionar para el sistema nervioso. Sí que reclutan una mayor cantidad de fibras, pero no del mismo músculo, sino porque hay una mayor cantidad de musculatura sinergista implicada en la contracción. Sin embargo, trabajando con un sensor de fuerza podemos realizar contracciones tipo PIMA, ¿vale? Tipo cerrar la mano, tipo overcoming, que se llaman también, ¿vale? Más activas, no pasivas. Este tipo de contracciones, aunque se ha visto que también producen una mayor sensación de fatiga, se ha visto que producen mayores adaptaciones de fuerza, ¿vale? Producen una mayor descarga neural y reclutan más fibra rápida, con lo cual son más interesantes si lo que estamos buscando es mejorar el rendimiento y mejorar las ganancias de fuerza. Bien, otra de las consideraciones que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar tus suspensiones, o al igual que el trabajo en campus, es que son un trabajo de tipo analítico, y el trabajo analítico es lo primero que se debe realizar siempre en la sesión. Dicho en cristiano, nunca jamás realices las suspensiones después de escalar, siempre antes. ¿Por qué? Porque las suspensiones, al ser trabajo analítico, como te acabo de decir, reclutan con una precisión máxima al flexor profundo de los dedos, que es el músculo que estamos tratando de estimular, ¿no? Bien, pues si lo reclutan con mayor precisión, quiere decir que hay más estímulo. Si hay más estímulo, se produce una mayor fatiga analítica. Por eso son ejercicios analíticos. Si tú ya has escalado, van a pasar dos cosas. Por un lado, ya va a haber una fatiga previa que va a limitarte la capacidad de trabajo del ejercicio que más va a reclutar esta musculatura, con lo cual vas a conseguir un estímulo de menor calidad y por tanto menores adaptaciones. Pero no solo eso, y lo más importante, y es que al estar ya cansado ese músculo, si ahora le pides un trabajo de intensidad alta y encima súper analítico, las probabilidades de sobrecargar este tejido, de sobrecargar tanto músculo como tendón, son altísimas, con lo cual el riesgo de lesión se va a disparar. Así que, regla fundamental, las suspensiones siempre antes de escalar, siempre antes de escalar. Y otra de las preguntas que me suelen hacer mucho es, oye, ¿y puedo hacer suspensiones de fuerza y luego, por ejemplo, entrenar resistencia o entrenar capacidad aeróbica o entrenar lo que sea? No, la respuesta es muy clara, no. Si entrenamos suspensiones de fuerza, con lo que mejores resultados vas a conseguir es entrenando el ejercicio integrado, entrenando la parte de escalada de fuerza también. Si mezclamos capacidades, se producen interferencias, ¿vale? Cada tipo de adaptaciones, fuerza y resistencia, estimula una vía metabólica, estimula una vía de adaptaciones diferentes. Si yo trabajo con la vía de adaptaciones de fuerza y luego realizo un estímulo de resistencia, voy a activar después la vía de resistencia, ¿vale? Y esto se llama vías interruptor, es decir, que o están en resistencia o están en fuerza, no pueden estar en ambas a la vez. Con lo cual, si yo hago primero mis suspensiones de fuerza y luego me pongo a entrenar resistencia, básicamente lo que estoy haciendo es, al activar después
la vía de resistencia y la vía de adaptaciones de resistencia y no la de fuerza, estoy tirando a la basura el trabajo de suspensiones que he hecho. Con lo cual me he cansado y he estresado mis tejidos para absolutamente nada. Y siguiendo en la línea de las interferencias, de la fatiga y del riesgo de lesión, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cada cuánto puedo entrenar esas suspensiones. Y aquí nos tenemos que ir a los tiempos de recuperación del tendón, ¿vale? Primero tienes que tener presente que el músculo se va a recuperar muchísimo más rápido que el tendón. Ese no es el problema. A nivel muscular tú puedes estar perfectamente recuperado, pero el tendón lleva otros tiempos. ¿Por qué? Porque no está irrigado, no tiene vasos sanguíneos que le aporten nutrientes y su metabolismo es infinitamente más lento. Guay. Tenemos ahora dos procesos diferentes después de generar un daño al tendón. El proceso de síntesis y el proceso de degradación, es decir, el proceso de cuánto tarda en asimilar ese daño y el cuánto tarda en recuperarse, que además tienen velocidades diferentes y formas en la curva diferente. Vale, el tiempo de máxima degradación del tendón, lo voy a mirar porque no me lo sé, ¿vale? Se produce a las 18-20 horas de haber dado el estímulo. ¿Guay? Con lo cual, si vas a escalar o vas a entrenar el domingo, por ejemplo, y el lunes vuelves al roco y estás en ese periodo de 18-20 horas desde el último estímulo, el riesgo de hacerte daño es bastante alto. Guay. Por el contrario, el pico de máxima síntesis, es decir, de máxima recuperación, se produce a las 24 horas de haber dado ese estímulo. Entonces, ¿es el mejor momento para dar otro estímulo a las 24 horas? No. No, ¿por qué? Porque, como te he dicho hace un momento, la forma de la curva de máxima síntesis y de máxima degradación es diferente. Entonces, el momento de mayor equilibrio, de mejor equilibrio entre síntesis y degradación se produce entre las 36 y las 40 horas después de haber dado el estímulo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que tienes que entrenar un día sí y dos no o algo así? No. ¿Por qué? Porque depende de cuánto hayas estresado el tendón, de cuánto daño hayas hecho al tendón. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que eres una persona que llevas escalando un par de años y medio, estás empezando a entrenar tus primeras suspensiones y realizas una sesión potente de entrenamiento en la tabla multipresa, con o sin sensor de fuerza, me da igual, acumulas bastante volumen de suspensiones y luego te metes una sesión en la MUN también bastante potente. Vale, presumiblemente esos tendones todavía no están adaptados a la escalada, están empezando a conseguir sus primeras adaptaciones y el estrés, el daño tisular que les vas a ejercer es bastante alto, con lo cual el tiempo de recuperación va a ser alto. Ahora imagínate, yo que sé, alguien tipo pues los POU, que tienen unos dedos que pues eso, parecen mi cuádriceps y que llevan toda la vida entrenando y que pues eso, tienen unos de los tendones posiblemente más engrosados de los que podemos encontrar y realizan simplemente 3 suspensiones de muy alta intensidad, sí, pero 3 suspensiones de 5 segundos, por ejemplo. El daño que le van a hacer a sus tendones es que ni se despeinan, ¿vale? Ni se enteran, con lo cual la velocidad de recuperación o el momento en el que van a poder volver a hacer otro entrenamiento va a ser muchísimo más rápida, con lo cual tienes que tener muy presente a la hora de elegir el momento en el que vas a hacer el siguiente entrenamiento cuánto daño has ejercido a tu tendón. Y en base a esto y a lo que te acabo de contar sobre el momento de máxima degradación, máxima síntesis y mejor equilibrio entre síntesis y degradación, para elegir el momento en el que vas a aplicar tu siguiente carga, tu siguiente entreno. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que te haya esclarecido alguna de esas dudas que podías tener a la hora de diseñar tus entrenamientos de dedos. Y nada, solo decirte que tengo una newsletter
en la que cada semana comparto consejos tanto de entrenamiento como de escalada, consejos de entrenamiento en el rocódromo, en roca, de factor físico, también de cómo escalar, de cómo mejorar tu factor técnico-táctico cuando estás yendo a vista, cuando estás proyectando, etcétera, etcétera, y que te puedes dar de alta en mi página web, sergioconsuegra.com, y también en esta newsletter aviso de cuando abro plazas para la formación que te comentaba al inicio, para esta formación online, que solamente la realizo 2 veces al año, ¿vale? Pues nada, nos vemos la semana que viene, un abrazo y que pases muy buen día.